Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio en el que vamos a conversar en profundidad sobre las elecciones que vivimos hace unos días, el 7 de mayo, en donde elegimos a los consejeros y consejeras que van a tomar la posta para continuar el proceso constitucional. Esta es una discusión muy relevante porque en menos de un año ya hemos vivido dos procesos que van en la misma línea, justamente proponernos un texto constitucional para reemplazar eventualmente el que tenemos. En esta ocasión vamos a analizar en profundidad, como les decía, todas las implicancias para el proceso, para la política en general, para todo lo que viene en un periodo que es muy corto. Tenemos un plebiscito en diciembre. Pero antes de eso, queremos dejar con ustedes a Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos va a entregar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, muy buenos días, estimados socios de Arica Punta Arenas que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, el resultado del día domingo fue un resultado interesante, que creo que es importante que lo podamos analizar. Nos levantó muchas preguntas, para lo cual creemos necesario escuchar a quienes saben e intentan comprender de mejor forma lo que está pasando y lo que pasó con esa elección. Al igual que lo que se hizo en el proceso constitucional impulsado por Michelle Bachelet en el año 2016 y el que terminó el año pasado, la Cámara siempre ha tenido una participación muy activa en los procesos para ayudar en lo que sea posible. Nos hemos puesto al servicio de nuestro país. Y nos corresponde que hoy día también nos pongamos al servicio de nuestro país y para que este proceso finalmente termine de forma correcta y logre cerrar los acuerdos necesarios para que el debate constitucional en Chile se zanje y podamos efectivamente tener una nueva constitución que nos represente o represente a la mayoría de los chilenos. La misión de la Cámara nos obliga a estar presente en estas decisiones institucionales tan relevantes para el país, que afectan la calidad de las personas. Por lo tanto, nuestro gremio, como lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo, vamos a aportar desde lo que nosotros sabemos hacer, que es desde el punto de vista de los constructores de Chile y del gremio que ya lleva más de 70 años aportándole al país. Agradecemos el día de hoy a Rodrigo Villa y a Pepe Out que nos acompañan para justamente si nos pueden iluminar y ver cuáles son las tendencias, cómo se va a mover esto y realmente entender un poco más qué es lo que está pasando en nuestro país y efectivamente tomar las acciones que nosotros necesitemos dentro de nuestras empresas y como gremio para acercarnos a la ciudadanía, acercarnos a nuestros trabajadores y escucharlos para saber bien cuáles son sus necesidades y de esa forma poder, en el fondo, tomar el rumbo que nuestro país está necesitando. Así que muchas gracias y creo que vamos a tener una actividad muy provechosa el día de hoy día de la mañana. Y nada, los dejo ahí en compañía de Rodrigo y Pepe para que nos puedan, en el fondo, iluminar con sus palabras. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Juan Armando. Y justamente para que nos puedan iluminar, me voy a quedar con ese concepto, porque hay muchas dudas. ¿Qué implica esto, no solo para el proceso constitucional, sino que para todos los otros procesos, para las reformas emblemáticas del gobierno, por ejemplo? Saludamos a Pepe Out, exdiputado de la República, reconocido analista político. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Muy bien. Buenos días. También estamos junto a Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior y director del área Política y Sociedad Civil del Instituto de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias, Barbarito. Muy bien. Bueno, partamos con un tema general. Primero, una mirada de lo que fue esta jornada. Teníamos luces de que más o menos venía en esa dirección, quizá no tanto, no en esa magnitud. ¿Cómo lo vieron ustedes? Vamos profundizando después, Pepe. Bueno, la elección del domingo confirmó en lo general lo que todos esperábamos. No podía, a mi juicio, haber un resultado distinto, demasiado distinto del que ya había ocurrido hace solo 7 meses. Y en consecuencia, las listas que se reclamaban del rechazo iban a estar en torno a 62% y las listas que se reclamaban del apruebo iban a estar en torno a 38%. Y es lo que aritméticamente ocurrió. Fíjate que las 3 listas reclamándose del rechazo sumaron 61,96%, es decir, casi aritmético. Y si no es por el 0,5% de independientes, probablemente habría ocurrido lo mismo al otro lado. Eso me lleva a una reflexión mayor. Probablemente el plebiscito
del 4 de septiembre fue la primera elección que no estuvo marcada por el clivaje del sí y el no del 88. Esta es la segunda. Lo que nos puede decir que probablemente terminó el clivaje del sí y el no, y vamos a ver cuántas elecciones futuras se ordenan en función del resultado del 4 de septiembre pasado. Esa es, por supuesto, la incógnita y hay mucho por delante. La segunda cuestión es que en lo particular sí hubo una sorpresa. Los electores nos están acostumbrando ya a sorpresas, ¿no es cierto? Boris le ganó a Jadwe en las primarias, Sichel le ganó a Lavín, luego Kast llegó primero, en la convención el 40% de las personas votó por listas independientes, contra toda expectativa. En fin, cada elección nos ha traído a lo menos una sorpresa. Y la sorpresa esta vez fue, todos sabíamos, creo, que la tendencia era, por supuesto, a que el Partido Republicano se convirtiera en el primer partido de Chile y que iba a experimentar un crecimiento muy significativo respecto del 11% que había obtenido en la elección de diputados, pero creo que pocos pensaron, por lo menos yo no lo pensé, que iba a totalizar la segunda votación más alta de la historia para un partido político después de la democracia cristiana el año 65, que era en la práctica un referéndum para Frei Montalva, que acababa de ser electo, o por lo menos acababa de comenzar su mandato. 35% es un triunfo arrollador. ¿Ah? No se movió la aguja en el sentido de los votos globales, llegamos al 62%, pero sí se distribuyeron de otra manera. Y Chile Vamos, que había obtenido poco más del 25% en la elección de diputados, bajó a 21%, tampoco es demasiado relevante. Allí todos pensaban que el resultado republicano iba a afectar particularmente a la UDI. Yo nunca fui de esa tesis porque el electorado de derecha no es un electorado de la UDI, de Renovación o de Bópoli, es un electorado de Chile Vamos en su conjunto. Y luego el naufragio, porque hay que hablar de naufragio, del Partido de la Gente, que también benefició, por supuesto, el alza de republicanos. Pero la razón de fondo, a mi juicio, para lo que yo he llamado el tsunami republicano, es primero el alza exponencial, a partir sobre todo del punto de inflexión, creo que lo hablamos un día, de los asesinatos de la sargento Olivares en adelante, lo que puso la demanda de orden muy, muy superior a la demanda de cambio, y por supuesto el candidato que representó el orden hace solo un año y algo, fue José Antonio Kast, y por lo tanto fue el principal beneficiado de eso. Y lo segundo es que la elección tuvo, por supuesto, una dimensión de juicio al gobierno. Y cuando y eso es lo que explica, a mi juicio, tanto la votación de republicanos, porque quien tenía un juicio negativo al gobierno votó por los más inflexibles opositores al gobierno. Y quien tenía un juicio positivo del gobierno votó por los más inflexibles partidarios del gobierno. Y eso, claro, afectó a una derecha que estaba orientándose al centro y, por supuesto, afectó de manera muy severa a la centroizquierda. Hay muchos puntos que me gustaría profundizar. Vamos, Rodrigo, y después continuamos. Sí, yo creo que el análisis de Pepe es súper completo respecto al efecto electoral que esta elección tiene en los distintos sectores. Yo siempre me gusta empezar, Bárbara, con un reconocimiento al sistema electoral. Ya creo que los que estamos en política y miramos procesos comparados con otros países, no debemos de olvidar reconocerle al CERVEL y al sistema. Volvemos a tener un proceso limpio, transparente, con errores, siempre existen, pero se ajustan bajo los sistemas institucionales inmediatamente. Creo que esta era una elección compleja, eran 16 elecciones en una, con una gran cantidad de electores, como se observó finalmente, y hoy día sabemos quiénes ganaron, y me imagino que el Tricel va a ratificar lo que ya conocemos hoy día. Ese es un primer punto. Yo creo que Pepe toca estas dimensiones, gobierno, oposición. Y no voy a insistir en lo mismo porque no hay dos interpretaciones, que hay un plebiscito al gobierno. Faltó, creo, Pepe, respecto a esa dimensión, un aspecto. A mí me llama la atención que el oficialismo, bajo las encuestas y bajo los procesos electorales, sigue siendo algo más del tercio.
¿ya? Es decir, si uno suma, ¿no es cierto?, todos los partidos que apoyan el oficialismo, que apoya, son el 30 y tantos %. Si uno mira las encuestas, si mira las encuestas de los últimos años, baja a 28, el apoyo al gobierno sube al 32. Entonces, tenemos una composición oficialista más o menos cercana al tercio, mal bien sumada. Y eso no es menor para efecto de lo que viene en el futuro. ¿Ya? Porque si bien la derecha, la centro derecha se expande y, como decía Pepe, logra un resultado en una elección distinta a una presidencial, que es diferente cuando uno aspira al 50 más algo, donde logra Chile Vamos y Republicano el 58, si se suma al partido de la gente que estaba ¿cómo se llama?, con el rechazo, llegas a algo cercano al 62. Pero el 58 nítido, básicamente. Entonces tú dices, aquí hay un cambio de configuración. Y ahí es donde yo inmediatamente digo, ¿podemos seguir hablando de la derecha, del centro o de la izquierda tradicional, ideológica como la conocíamos? Yo creo que no. Yo creo que estamos mutando, estamos en el tránsito hacia una expresión menos ideológica, más pragmática, donde el electorado le asigna confianza en este proceso a uno porque responde de mejor manera a las expectativas, pero mañana puede ser a otro. Y yo siento que ahí es donde los partidos de un sector o de otro, oficialista o de oposición, todavía no sé si están leyendo bien estos nuevos códigos. ¿Ya? Creo que hay un desafío. Pero esto se transforma en escaños, y Pepe no tocó el tema de los escaños, y los escaños son muy relevantes. Hoy día, de acuerdo al último ajuste republicano, con esa gran votación de 3,5 millones de electores, obtiene 23 escaños. Y Chile Seguro o Chile Vamos, los partidos tradicionales de la centro derecha, 11 escaños, lo que suman 34. Y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, estos dos sectores o dos bloques tienen los 3/5 necesarios para aprobar normas. Recordemos a las personas que nos están mirando de que los expertos van a proponer un texto. Y este consejo, integrado por 51 consejeros, hombres y mujeres, recordemos que se eligió un escaño indígena, van a analizar y van a tener que aprobar o rechazar. Para aprobar necesitan 31, estoy bien, Pepe, no sé, 31 escaños, y para rechazar una norma 34. En ambos casos, la sumatoria de estos dos bloques tiene, ¿no es cierto?, con la gran mayoría, porque, digamos, Republicano dobla, Chile Seguro. De hecho, necesitan menos en la primera instancia. Con 2/5 se bloquean en el fondo. No, está bien, pero la idea es avanzar. O sea, para insistir. Claro. Claro, pero con 30... O sea, el quórum más alto en la instancia en donde insiste la comisión de expertos lo tienen para poder rechazar. Para aprobar y rechazar, Exacto. que son 31 o 34. Entonces, eso inmediatamente genera una dinámica a partir del día que asumen, o del día al siguiente de la elección, porque ya tenemos señales en ese sentido. Y la pregunta que uno corresponde hacerse, ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de la propia dinámica del Consejo? ¿Y cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, de este desempeño electoral más allá del comportamiento del Consejo, del nuevo texto? Y yo creo que hay consecuencias profundas, que es la que me imagino que vamos a profundizar ahora. Desde el punto de vista del Consejo, la claridad es que el Partido Republicano tiene hoy día, diría yo, el peso suficiente para buscar, ¿no es cierto?, la posibilidad de llegar a acuerdo, no solo con la participación del resto de la derecha o la centro derecha, sino que también con la representación del oficialismo. Es ahí donde hay que mirar, y si uno ve y observa las presentaciones de las últimas 24, 48 horas de los líderes republicanos, ellos han mantenido su posición de que ellos no estaban de acuerdo con el proceso, pero habiendo entrado a este proceso y habiendo obtenido los resultados que conocemos, ellos están dispuestos a ejercer, ¿no es cierto?, esa discusión o desarrollar esa discusión para buscar textos de acuerdo. Entonces me parece que, por lo menos a nivel político interno, hoy día hay señales positivas. Vamos a verlo, hay que esperar el resultado de los expertos, cuánto los expertos logran avanzar en un texto común, que por supuesto va a condicionar la etapa siguiente, que por lo demás es en un mes más. Esto va a ser muy rápido. Antes de profundizar en esto, una cosa muy breve para mirar y entender el marco político. Porque, Pepe, tú decías, en el caso del apruebo y el rechazo,
hubo mucha gente que cruzó la vereda. Hubo gente de izquierda, de centro izquierda, que encontró que ese texto no le satisfacía. Había una promesa de continuar con otro proceso. Entonces cruzaron esa vereda y votaron rechazo. Pero ¿cómo uno puede entender entonces que ahora eso se refleja tal cual? Porque alguien que es de izquierda y no le gustó el otro texto, no necesariamente ahora es de derecha. Entonces, ¿cómo vemos la foto? ¿Ahora tenemos mucha gente de derecha, pensar a alguien? ¿O simplemente es un momento y gente que, aunque sea de izquierda, prefiere entregarle este rol a gente del otro lado? ¿Cómo entendemos esto? Mira, los políticos solemos equivocarnos en tomar los datos coyunturales como si fueran datos estructurales. Cuando ganó Michelle Bachelet la segunda vuelta, casi por walkover en realidad a Evelyn Matei, se habló de un giro a la izquierda y sus reformas rebotaron estrepitosamente contra la clase media. Luego ganó Piñera en segunda vuelta y el país se viró a la derecha y terminamos en un estallido social. Luego la prensa habló incluso de Borismanía y de los próximos 8 años de gobierno del Frente Amplio y terminó a los 6 meses con un plebiscito de 62% contra la reforma, finalmente, que estaban asociadas a esa propuesta constitucional. Mal haríamos en incurrir en el mismo error. Yo profundizo lo que decía Rodrigo. No es que el país se haya corrido a la derecha, es simplemente que las pulsiones hoy día de la gente encontraron mucha mayor sintonía con la propuesta de la derecha. Yo te voy a decir una cosa, yo viví en Francia en el periodo del ascenso de Le Pen, el Frente Nacional, lo que se caracterizaba como la ultraderecha, que por lo demás está cerca de ganar probablemente las próximas elecciones. Y fíjate que donde se hizo fuerte Le Pen fue en las comunas obreras gobernadas antes por el Partido Comunista durante décadas. El problema ya era la migración. Bueno, acá es el orden público y la inseguridad. ¿Qué explica que... Bueno, de esto, si uno mira los resultados de las 3 comunas, eso es lo que te iba a decir. Ahí no ganó Republicanos como las comunas más populares. Exactamente, Republicano gana en las comunas más populosas, más pobres, más vulnerables, porque es allí donde hay mucha gente que piensa que el problema de la inseguridad es un problema de la clase media o la clase media alta. Tanto más vulnerables las personas, tanto más vulnerables se sienten frente a la delincuencia y el narcotráfico. Y por lo tanto, esto fue un voto en buena medida de hastío, de desesperación, de clamor popular, ¿ah? Y hay que entenderlo de esa manera. Yo creo que han estado muy bien los voceros de Republicanos en entender que su electorado no es que haya hecho una afirmación de convicciones ideológicas. Son votos prestados. Votos prestados de alguna manera. Exactamente. Bueno, es que por definición en democracia uno tiene que entender que los votos son prestados. No, cuando alguien siente que ya le entregaron las llaves de la casa para siempre, luego perdió, ahí empezó a perder. Claro. Sí, yo creo que esta lógica nos va a llevar a que el texto constitucional, Bárbara, evolucione hacia una constitución de la seguridad y el control migratorio. Yo siento que si hay una sintonía real de todos los sectores políticos, aquí no estoy hablando de oposición y gobierno, pero por supuesto de aquellos que tienen la mayoría, de buscar el punto de encuentro en algo que la ciudadanía no entiende mucho. ¿Por qué hay que modificar? Todavía no es un tema que haya permeado. Sí tenía muy claro el electorado por qué rechazar. Y cuando uno hablaba con grupos, estaban los que rechazaban por A, por B o por C. La sumatoria era el rechazo. La sumatoria llevó un 62% al rechazo. Hoy día todavía cuesta, y ahí se explica también la gran cantidad de votos nulos y blancos, de por qué modificar el texto. Si las mayorías que van a estar representadas en el Consejo evolucionan y pedagógicamente hacen la relación entre la mayor seguridad, el control de frontera, la estabilidad económica, en los principios con el texto constitucional, yo creo que puede haber un reencantamiento. Y yo pienso que esa es la oportunidad que tiene en esos 5 meses este grupo, este colegio electo. No me llamaría la atención si al final terminamos por ahí, por noviembre, diciembre, hablando de la Constitución de la Seguridad y la Constitución del control de frontera, la Constitución de las oportunidades económicas, ¿ya? Y me parece sano, porque creo que hay que darle
Un sentido. un sentido, ¿no es cierto? Que A la conecte con la gente. persona, como decía Pepe, y en eso comparto plenamente, la inseguridad actúa de manera distinta en aquellas comunas donde hay recursos que aquellas comunas donde la gente, ¿no es cierto?, tiene que caminar al paradero del metro o de la micro, sea zona rural o urbana. No estamos hablando exclusivamente de Santiago. A la clase media, a los grupos vulnerables, la inseguridad, el narcotráfico les pega mucho más fuerte que a los sectores medios acomodados. Ahora, mirando el escenario, este periodo previo entre el 7 de junio, ahora, y el 7 de junio en que comienza el trabajo de los consejeros, bueno, tenemos ya el periodo decisivo de las votaciones porque los expertos están en discusiones y probablemente esta semana ya vamos a empezar a ver votaciones. ¿Cómo creen ustedes que va a incidir este resultado? Porque ellos dicen que no o esperan que no, pero ahora tienen clarísimo que cualquier cosa que ellos envíen al Consejo, bueno, si está muy pasada hacia un lado va a ser rechazada de plano. Entonces, ¿cómo creen que va a influir? A ver, yo no creo que ningún órgano, experto, próximo consejo o el propio Congreso, porque me imagino que después nos va a preguntar del Congreso vigente, actúa o vive como una especie de laboratorio cerrado y inmune a todo lo que pasa en su entorno. Es decir, todos son actores políticos, saben leer los vaivenes, los cambios que produce el electorado y por tanto condiciona. Yo me imagino que a nivel de expertos, que han tenido, en mi opinión, un comportamiento ejemplar, como han trabajado en esta etapa. Se les pidió un rol de experto y yo creo que hasta el momento ese rol de experto está siendo cumplido. Están intentando buscar la mayor cantidad de acuerdos y, lógicamente, en un ambiente de armonía y no de conflicto vía medios de comunicación, que era lo que nos acostumbramos a observar en la experiencia del año antes pasado. Pero eso no quiere decir que no todo se va a resolver. Si hay diferencias conceptuales en el sistema político, en el sistema, en los derechos, y hay una serie de cosas objetivas que hay visiones distintas. Acordemos que expertos son 50% de oposición y 50% oficialistas, por lo cual se requiere a lo menos 2 del otro lado para lograr tu mayoría. Van a quedar cosas pendientes, ¿ya? Y yo pienso que con el resultado va a haber hoy día un interés del oficialismo de llegar a más acuerdos y de la oposición de dejar ciertas cosas pendientes para la etapa que viene. Porque para uno lo que viene es una desventaja desde el punto de vista de los votos y para el otro es una ventaja. Pero eso yo creo que si es bien un pragmatismo político, electoral, yo creo que la dinámica lograda en este mes y medio de trabajo de los expertos va a continuar y van a intentar lograr de corazón, de forma con convencimiento, de lograr la mayor cantidad de acuerdos. Van a haber cosas pendientes que tendrá que resolver el Consejo a partir del 7 de junio. ¿Cómo lo ves, Pepe? Bueno, yo coincido, el resultado es un incentivo, particularmente para el oficialismo, para concretar acuerdos. ¿Se revaloriza el Consejo y sobre todo los 12 bordes? Absolutamente, va a tomar un protagonismo mayor. Y lo que antes fue leído como obstáculos por el oficialismo, la existencia de los bordes, hoy día es la garantía. Alzan los bordes, por supuesto, como la trinchera que permitirá o impedirá que el otro sector arrase. Ahora, mal haría, en verdad, sería una equivocación histórica, que la derecha le devolviera la mano a la izquierda, porque es cierto lo que dice Rodrigo, con una excepción, en el sentido de que ninguna instancia es impermeable a lo que ocurre afuera. Bueno, la convención lo fue. La convención fue completamente impermeable al resultado electoral de la segunda vuelta, donde 44% de los chilenos había votado por José Antonio Kast. Yo, sinceramente, que era partidario de que se resolviera en la convención la nueva constitución, pensé que eso iba a producir una especie de regreso a la realidad, porque era un microclima la convención. Bueno, lo siguió siendo hasta el último día, y ellos juraban y requete juraban que lo que estaban aprobando era mayoritario y solo se dieron cuenta cuando el 62% lo rechazó. Yo creo que no va a ser el caso y mal haría a la derecha en caer en la tentación de imponerle su propia constitución, aprovechar que tiene la posibilidad. Y ahí se va a poner a prueba en realidad el sentido patriótico, porque podríamos perfectamente terminar en el mismo lugar donde empezamos. Y francamente, y creo, fíjate, déjame irme de tesis política, creo que eso va a depender muchísimo de
la viabilidad de la candidatura presidencial de José Antonio Kast, es decir, la manera en que él ve su candidatura. Si sigue viéndola como una cuestión testimonial, por supuesto, puede incluso bloquear. Pero si ve que puede ser presidente, cualquiera que va a ser presidente sabe que es mucho mejor para su gestión tener cerrado la incertidumbre constitucional, porque es bueno para la inversión, porque es bueno para la estabilidad política, porque finalmente le arrancas una bandera a la oposición más extrema que siempre estará. Va a haber, por supuesto, leones sordos que seguirán hablando de nueva constitución después de que haya sido aprobada, no importa si es por 10 millones de chilenos y por 70%, pero la legitimidad de ese reclamo va a ser ínfima. En cambio, si este proceso termina mal, por ejemplo, ellos, republicanos, tienen los 2/5 y por lo tanto podrían decidir, no hay propuesta constitucional. Y eso creo que va a depender muchísimo de lo que te decía al inicio, es decir, de cómo visualiza su propia viabilidad presidencial José Antonio Kast, a quien derechamente le entró viento de cola. Pero quizás demasiado anticipadamente, porque sería muy distinto si este resultado ocurre en octubre de 2024, es decir, en las municipales, ahí yo digo ya está completamente garantizado, pero ocurrió, ¿cuánto falta para eso? ¿Un año? Más de un año. Un año para inscribir candidatos a Exactamente, alcalde. exactamente. Y 2 años para empezar a discutir el tema presidencial. Exactamente. El Partido Republicano se juega mucho, entonces. No solo el futuro de la Constitución, sino el futuro de su partido. A ver, yo lo que creo que el Partido Republicano, que ya sacó 11%, 12%, 11% el año 2021, es un partido que no es un movimiento, no actúa como movimiento, es un partido que se crea, que tiene su fundamento, que legítimamente ejerce una diferenciación con el resto de la centroderecha y está ocupando un rol. Lo que pasa es que tuvo un crecimiento, pasó de la etapa de 5 años a los 25, 30 años, es decir, saltó la adolescencia y ya es adulto en un periodo, del punto de vista electoral, del punto de vista electoral, un periodo muy corto de tiempo. Y eso lo lleva, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, a su proyección. ¿Ya? Pero la proyección personal de una posible candidatura de Kast, ¿no es cierto?, es real, con este viento de cola que hablaba. Pero hay que pasar muchas etapas antes de llegar a eso. Una es, por supuesto, si se aprueba o no se aprueba el texto. Y si se aprueba el texto constitucional propuesto, aquí todos los que contribuyeron al proceso van a poder decir, mira, yo fui parte de un proceso virtuoso. El gobierno, el oficialismo, la centroderecha que fue a los acuerdos y la mayoría electa, ¿no es cierto?, para poder permitir esto. Ese es un primer paso. ¿Ya? Si eso no sale bien y finalmente tenemos, por distintos motivos, responsabilidad de quien sea, no es aprobado por la ciudadanía, tenemos un problema como país. Y si escuchamos al presidente de la Cámara recién, ¿no es cierto?, el país quiere cerrar desde el punto de vista de no solo los socios de la Cámara, sino que del país. El país no resiste continuar eternamente con esta discusión de nuestras bases institucionales. Dicho eso, inmediatamente después, diciembre a junio, hay nada, son 6 meses, para empezar a discutir, y nuevamente vamos a tener la discusión en todos los sectores políticos, cuáles son las alianzas para llegar a la elección municipal. Hay un principio básico que nos lo ha dicho Pepe. El que quiere llegar al gobierno tiene que ganar la mayoría de las cantidades de las municipalidades o de las alcaldías, de las capitales provinciales y capitales regionales. Y ahora los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales, eso es clave. Y ahí se van a tener que repensar nuevamente las alianzas del oficialismo y las alianzas, porque hoy día las tiene, la gran mayoría de esas capitales las tiene el oficialismo, pero para defender Viña del Mar, defender Valparaíso, defender Santiago, hay que repensar las alianzas. Y ahí toma valor partidos que sacaron muy pocos votos como la Democracia Cristiana, pero que pueden inclinar la balanza de un lado para el otro. Y al revés. Y al revés lo mismo. Entonces, para ganar Viña, para ganar Valparaíso, para ganar Santiago, o para mantener Puente Alto, mantener la Florida, estoy dando ejemplos en los dos sentidos, se requiere una mayoría cercana al 50. Si hay 2 candidatos, más del 50, si hay 3 candidatos, cercana al 50. Entonces, el segundo paso, la segunda consecuencia
Primero viene el 17 de diciembre con la elección del plebiscito de salida, pero después viene la planificación de esas campañas parlamentarias. Y todo eso municipales, y todo eso va a condicionar el juego presidencial que viene siendo al año subsiguiente. Quiero dar las gracias a más de 170 personas que están conectadas con nosotros. Tremenda convocatoria. Estamos completamente en vivo y en directo. Sabemos que este es un tema que les interesa muchísimo, así que muchas gracias por estar aquí. A propósito de esto y de la primera gran prueba, que quizá va a ser si tenemos un apruebo o un rechazo, quizás esto no lo hubiéramos conversado hace un par de años atrás, pero ahora fondo y forma va a ser muy importante, porque si nosotros miramos lo que pasó en el proceso anterior, parte relevante de lo que generó y de la animadversión que generó la gente eran las formas. La forma como se discutía, se peleaba, era algo que no gustaría replicarse. Entonces, la forma como republicanos, que son la mayoría, van a llevar esta conversación, cómo van a llevar los disensos, también va a ser muy importante marcando el camino para después, ¿o no? Siempre es muy importante y partimos muy bien respecto de cómo partimos. Yo recuerdo ese debate televisivo de la noche donde Stingo dice, nosotros ganamos y ustedes nosotros pueden bailar, claro, pueden bailar, pero con la música que nosotros les vamos a poner. Bueno, conjuraron esa tentación los líderes republicanos, ¿ah? Y la actitud del profesor Silva, del presidente del partido, en fin, del propio José Antonio Kast fue completamente distinta, ¿ah? Y yo creo que eso augura por lo menos un buen inicio, ¿ah? Siempre se pueden desmadrar los procesos, por supuesto, sobre todo cuando se encienden las cámaras. Cuando se encienden las cámaras, ¿ah? Tú lo sabes bien, hay gente que se trastorna, ¿ah? Pero fíjate que revisando los consejeros y esta amalgama además entre consejeros y expertos, porque no olvidemos que los expertos van a participar también del debate. No tendrán derecho a voto en el Consejo, pero van a participar cabalmente en las comisiones, etc. Y eso va a ayudar a temperar de alguna manera, ¿ah? Depende, por supuesto, de cuán completa sea la propuesta que venga, cuántas interrogantes quedan abiertas. Yo le temo siempre a la dinámica, comillas, legislativa, ¿ah? Porque es muy pequeño el número de personas que tú requieres para presentar una indicación, ¿ah? Como es muy pequeño, por ejemplo, en el Congreso para presentar una acusación constitucional. Y basta que 10 diputados presenten una acusación constitucional y fuerzan a los otros a alinearse, estás contra o a favor del gobierno. Si es que estás en contra del gobierno, tienes que votar, te ves forzado a votar a favor. Yo mismo, tú sabes, sufrí muchísimo de eso porque me rebelé frente a esa obligación, pero eso puede generar polarizaciones allí donde es menester que no las haya. Y desde ese punto de vista, la disciplina de los colectivos es clave. Es decir, la pregunta, y como no los conozco, a los 23 que eligió Republicanos, no sé si logrará mantener esa disciplina y ese mismo discurso, ¿ah? Razonable, homogéneo, en búsqueda de consenso, en fin, en todos los representantes, ¿te fijas? Y por ahí podría haber algún riesgo, pero yo coincido con Rodrigo, ningún triunfo electoral es inmerecido. Y si Republicanos ganó es porque hizo una pega discreta, no muy visible, pero José Antonio Kast recorrió el país varias veces, construyó una falange. Yo creo que la experiencia de la elección de diputados le sirvió y tiene mucho más control, me imagino yo, sobre estos 23 que los que tuvo sobre los 15 que eligió el 2021. ¿Ah? Y por lo tanto, yo apostaría a que la bancada de republicanos en el Consejo va a tener un comportamiento mucho más homogéneo y ordenado que lo que tiene en el Congreso. Bueno, yo conversé ayer con el presidente republicano y en la pregunta que viene ahora, él decía justamente que van a estar muy, muy enfocados en formar a estas personas, en buscar cuáles van a ser los contenidos, porque es lo que todos queremos saber, cuáles son los contenidos que a ellos les interesan. Entonces van a hacer un trabajo conjunto con todos estos consejeros que ganaron para buscar y alinearlos.
Si les resulta o no lo vamos a ver después, pero al menos están trabajando en eso. Sí, yo creo que hay otro factor que no nombra Pepe, que es el reducido tamaño del colegio. 51 es más fácil de que la discusión sea en base a conceptos que a protagonismos individuales. El otro era 155, Pepe, ¿cuánto eran? 155. ¿No es cierto? Entonces, 155 personajes electos te da una variedad de perfiles. Y de 15 agrupaciones distintas. Claro, y además de egos involucrados. Si la persona que fue electa también tiene el derecho a sentirse orgulloso de los votos que sacó, digamos, ¿te fijas? Entonces, creo que esto que sea más acotado va a ayudar a que se generen menos tensiones fundadas en las personas, pero yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que también tener claro que se van a producir discusiones conceptuales. Y es bueno que se produzcan discusiones conceptuales. Lo que no es bueno es que se posterguen discusiones y no se resuelvan. ¿Ya? Y en ese sentido, yo lo que he escuchado de republicanos, que como lo vamos a decir nuevamente, tiene la llave en este proceso, esté abierto a que se produzca esa discusión y que, bueno, y se zanjen las diferencias. Porque si no vamos a llegar de alguna manera cojos al proceso plebiscitario de salida. ¿Ya? Y es ahí donde tenemos el cierre o no cierre de este proceso. Tenemos varias preguntas de quienes nos estén viendo. Por ejemplo, Jorge González nos pregunta, ¿qué pasará con el centro político? ¿Reaparecerá o va a ser ocupado por la derecha tradicional? Mira, yo creo que la naturaleza tiene horror al vacío, horror vacui, decían los latinos. Y había una ventana de oportunidad para que se generara una fuerza política que interpretara ese centro, porque hay una demanda de centro, y la dejó pasar. Y la dejó pasar porque, bueno, primero porque la democracia cristiana que había abandonado su vocación de centro, lo mismo el PPD, en fin, tardíamente se reorientaron. ¿Ah? Y por supuesto, parte de ese centro lo ocupó la centro-derecha. ¿Ah? La centro-derecha, que hoy día, por lo demás, en la convención está en el centro de la escena. ¿Ah? Entonces, la oportunidad de que se constituyan amarillos, demócratas cristianos, en fin, en una fuerza política que interprete ese espacio, creo que se ha reducido significativamente. Derechamente, yo me despierto sudoroso en las noches pensando que en 3 años más, un poco menos, me voy a enfrentar a la misma disyuntiva que se enfrentaron los socialistas franceses en 2012, a elegir entre Chirac y Le Pen. Curioso, ¿eh? Pepe viene una vertiente más bien de centro-izquierda, yo vengo una vertiente de centro-derecha. Yo creo que la oportunidad de amarillos y de demócratas es única. Yo sí creo, coincido con Pepe, de que las malas decisiones del PPD, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, lo lleva a una situación desde el punto... A ver, en política partidista no existen los partidos terminales, existe la agonía permanente. Sí, ¿Ya? El Partido Radical lleva muchos años en esta agonía permanente. Yo creo que se suman 2 partidos a esa condición. ¿Ya? Es como una especie de UTI. Se habla de fusión o posible fusión de Está partidos. bien, pero desde una posición donde hay una pérdida de su norte. Cuando ellos abandonan conceptos clásicos como el orden, la seguridad, cuando actúan en la lógica en cuanto a materias económicas más bien semejante o muy parecido a lo que es el Partido Comunista y el nuevo Frente Amplio, esta nueva vertiente joven, pierden su norte y recuperarlo es más difícil. Pero tenemos dos movimientos, un partido recientemente constituido que es amarillo y un movimiento que yo espero que se constituya. Mire lo que estoy diciendo desde la centro-derecha. Estoy diciendo que es necesario para una estabilidad en el tiempo de la política nacional, su política partidista, la existencia de una centroizquierda, pero democrática, una centroizquierda comprometida con valores esenciales, como lo fue en la historia de la Concertación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la necesidad. Ahora, yo sé que difiero en la evaluación de sus posibilidades. Yo pienso que la gran oportunidad, una de las cosas que tenemos que medir, y esto para la gente que nos está mirando, es si amarillos y demócratas logran tener estructura para enfrentar las próximas elecciones municipales. Si lo logran,
se abre una puerta. Si no lo logran ahí, se cierra un camino. Claro, porque en esta oportunidad no alcanzaron para tener Por supuesto. candidatos propios. Pero para la próxima no tienen excusa. No hay excusa, claro. Eduardo Ramírez pregunta, ¿qué tan probable ven que volvamos a tener un estallido social como el de octubre? Bueno, en el contexto actual es completamente fuera de contexto. Ahora, movilizaciones sociales, radicalismo, movimientos antisistema seguirán existiendo. Si lo especial, lo particular del estallido social no es esos grupos pro violencia, que siempre existen, pero predican en el desierto. Y en ese momento encontraron una sintonía que no habían encontrado en décadas. Yo creo que es muy difícil que encuentren sintonía popular las manifestaciones violentas. Mira, el otro día cuando había unas movilizaciones estudiantiles en el centro y yo estaba allí, vi el malestar y la apreciación de la gente de esos overoles blancos que antes, bueno, fueron celebrados en Viña del Mar por Kramer y por muchos otros en enero del 2020. ¿Ah? Hoy día sería pifiado de manera sonora a alguien que hiciera esa elegía, porque el contexto de opinión pública ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Entonces, claro, estallido social masivo, de proporciones, en fin, creo que no lo tenemos a la vista en el horizonte cercano. Ahora, los problemas que emergieron y que dieron lugar a ese estallido, por supuesto, siguen completamente vigentes y la sociedad se tiene que hacer cargo de ello. No podemos pensar que, digamos, ya pasó y por lo tanto no hay que hacerse cargo de la limitación de los abusos, no hay que hacerse cargo de la necesidad de desconcentrar la economía, que no hay que hacerse cargo del abismo cultural que existe en Chile hoy día, porque fíjate que no es casual que la demanda común fuera dignidad y no fuera una demanda material. Es decir, lo que la gente reclamaba es contra la segregación. ¿Ah? Por eso yo siempre he dicho, Lavín se adelanta mucho a los tiempos. Yo creo que el tema de la integración social es un tema que nos debiera preocupar como país, más allá de, no debiera ser un tema de izquierda ni de derecha. En síntesis, no veo yo en el corto plazo un fenómeno de esa naturaleza y de esas proporciones. Hay figuras políticas que lo mencionan. El alcalde Jadwe decía, ojalá que estén a la altura los consejeros y no necesitemos otro estallido social, como si eso fuera posible o dependiera de su... Yo creo que el diagnóstico Pepe es acertado en cuanto al clima social. Yo creo que hoy día levantar, y por eso Jadwe también tiene la participación que tiene en el proceso electoral, y ni siquiera es considerada su opinión en el interior del Partido Comunista, ya está como referente en algo más allá del Partido Comunista, la extrema izquierda. Pero una cosa es eso, pero recordemos también que hay movimientos y partidos que a las 24 horas el estallido social pedían la renuncia de Piñera. Y también recordemos que a las 24 horas, y yo estaba en La Moneda en ese momento, recordemos que planteaban, ¿no es cierto?, nueva constitución y no más AFP y toda una serie de causas que llevaron a una manifestación masiva, como la del día viernes 25, donde más de 1 millón de personas se manifiesta pacíficamente, hay que decirlo, en la región metropolitana y en regiones, pero después viene un número no menor de personas que queman y saquean de forma extremadamente violenta. Entonces, hay una instrumentalización de la violencia cuando lo que son causas sociales, llamémosla legítima, pero hay grupos que instrumentalizan esa violencia para generar un caos. ¿Qué es lo que me hace falta para poder compartir plenamente el diagnóstico de Pepe? Es que, sobre todo los sectores oficialistas, llamamos principalmente al Frente Amplio y al Partido Comunista, cuando se discuten las leyes que le den respaldo a las instituciones policiales, por ejemplo, para efectos de preservar el orden público, no sean cuestión política. Y tenemos el mejor ejemplo que cuando se aprueba la ley Naim-Retamal, hay una amplia mayoría con el socialismo democrático, la oposición, etcétera, pero a la semana siguiente el oficialismo presenta un proyecto de uso de la fuerza que trata de borrar, ¿no es cierto?, la inspiración de la ley anteriormente aprobada. Yo creo que en términos de seguridad tenemos
todos los actores que están representados en el Congreso tienen un nivel de consenso mayor que lo que es en términos de orden público. Y cuando se habla de los temas de orden público, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que estuvieron tirando piedras en la calle, y bombas molotov también. Entonces, cuando se habla del orden público y legislaciones para fortalecer el orden público, se les produce una contradicción. Si uno dice, ¿cómo podemos, no garantizar, pero no solo evitar que se pueda producir, dado el clima político, etcétera, etcétera, también es fortaleciendo las normativas que aquellos que atentan contra la propiedad pública y privada y la vida de los carabineros puedan tener sanciones más claras y nítidas. Juan Francisco Jiménez pregunta si ven posible que el texto que se proponga pueda durar por mucho tiempo o si eventualmente sería necesario prepararse para un periodo de reformas. Mira, los congresos siempre tienen vocación reformista, ¿ah? Pero evidentemente si es fruto de un consenso extendido, si es aprobada por la amplia mayoría de los chilenos, naturalmente la propensión a reformar, que siempre existe, no va a encontrar la acogida. Ahora, las constituciones tienen que ser flexibles, ¿ah? Tienen que ir adaptándose a los tiempos, ¿ah? De hecho, la constitución que tenemos experimentó una cantidad inconmensurable de reformas, soy autor de algunas de ellas, y por lo tanto no hay que pensar en una especie de roca inmutable. Pero yo creo que la modificabilidad de la Constitución está en directa relación con la legitimidad social que tenga el proceso y su ratificación. Será tanto más difícil modificarla en la medida que sea aprobada por la amplia mayoría. Mira, es muy distinto una Constitución a la que llaman a votar apruebo desde el gobierno hasta los republicanos, de una constitución en que uno llama a votar apruebo y otro llama a votar rechazo. ¿Ah? Porque una cosa muy distinta es dejar al antisistema y a las ultras de lado y lado fuera, a que actores importantes de la sociedad no se sientan identificados con esa constitución, porque las constituciones por definición, y eso es lo que... esa es la brújula que se perdió completamente en la convención, son reglas del juego comunes. Y por lo tanto tú tienes que pensar cuando redactas una constitución no solo cómo te va cuando eres mayoría, sino sobre todo cómo te va con esa constitución cuando eres minoría. Ahora, también me imagino va a influir si es una constitución minimalista o va en mucho detalle, que incluso en la práctica, ni siquiera por un tema ideológico, capaz que genera algún problema. Sí, yo espero que básicamente la Constitución refleje los grandes acuerdos que permitan bases claras a todo, para todo, no solo en materia económica, sino social, etc. Estos son los caminos, las rutas, pero que también dentro de esas rutas permitan la alternancia en el poder. Que todos los que participamos del sistema democrático, creemos en el sistema democrático, puedan ser gobierno en un momento y después ser oposición. Así funcionan las democracias. Eso implica, Bárbara, que va a haber más que un espíritu de reforma, un espíritu de implementación de esas normas generales. Entonces deberíamos tener en los próximos años, estoy hablando de un periodo de 10 años, a lo menos la implementación de una constitución son 10 o más años, donde vamos a discutir las bajadas en lo social, en lo económico, en lo institucional. Y eso me parece súper virtuoso. Ya no es que hayan hecho incompleta su tarea, al contrario. Yo espero que este Consejo tenga la visión de entregar estos caminos, estas rutas, donde sepamos todos que el norte está para un lado y el sur para el otro, pero después tengamos un ejercicio democrático de un periodo largo para poder tomar definiciones. Las bajadas. Las bajadas. ¿Ya? Y eso fortalece las democracias, por lo menos los referentes que uno utiliza en Europa, en Estados Unidos distinto, pero Europa sobre todo. Sergio Cabañaro nos pregunta, la segunda fuerza del país son los votos nulos y blancos. ¿Cómo se explica que se hayan cuadriplicado? ¿Con qué argumento se podría reencantar a esa gente? No, yo fíjate, digamos, a mí no me sorprendió esa cantidad de votos nulos y blancos. Porque cuando tú pasas de la voluntariedad a la obligatoriedad, en una elección además que no es simple, que no es binaria, sí, no, apruebo, rechazo, sino que obliga a elegir en una papeleta de 30 o de 20, francamente, esa gente lo más probable es que no habría ido a votar de ser voluntaria
la votación. Y por lo tanto, los que dicen el partido de los blancos y nulos fue mayoría, están armando un constructo muy artificial. Yo miré mesas, todavía hay que hacer un estudio, por supuesto, pero una importante fracción de esos nulos fue la desinformación. Gente que votó por muchos Vi candidatos. muchas personas que marcaron uno de cada lista, o todos los candidatos de una lista. Por supuesto, hay un voto antisistema. Hubo votos que decían esperando el próximo retiro, en fin, pero yo te diría que eso no supera el 5%. Mira, en 97, Rodrigo lo sabe muy bien, el 17% era obligatorio solo para los que estábamos inscritos, el 17% votó nulo y blanco, era la primera elección de diputado disociada de la elección presidencial. Y todos nos llamamos a escándalo, en fin, pero finalmente tiene que ver con las personas para las cuales no es relevante la elección. Tiene que ver con el interés que despertó el proceso, el involucramiento, la desinformación, y también la idea de muchos de que en realidad lo que se decida no me afecta a mi vida. Y yo creo, por supuesto, que la tarea de la política y de la democracia es convencer cada día a más personas de que las decisiones públicas afectan las vidas privadas. Pero convengamos que eso es una tarea permanente e indefinida en el tiempo. Yo creo que no hay partido de los blancos y nulos. Esta es una pregunta que me imagino se está haciendo muchísima gente en su casa y de hecho nos mandó Claudio Iribarra y Lorenzo Constanz. ¿Qué pasaría si se rechaza este texto constitucional en diciembre? ¿Qué escenario prevén? No, yo creo que ya no hay espacio para otra experiencia constitucional. Yo creo que si se llegara a rechazar, significa que nuevamente este colegio de 51, al igual que el anterior de 155, no fue capaz, ¿no es cierto?, maduramente, desde el punto de vista de la madurez política, de hacer una propuesta que logre la empatía de la mayoría de la población. Y eso significa que el país continúa, ¿no es cierto?, con la Constitución vigente, con las reformas que el proceso tiene. Me parece que es muy poco probable ese escenario. ¿Ya? Creo que así como no habría una tercera experiencia constitucional, creo que también ese escenario es poco probable porque hay aprendizaje. ¿Ya? Y las señales que se han dado en las últimas 48 horas hablan de ese aprendizaje. Yo espero, y por eso decía que uno de los desafíos va a ser darle a la Constitución o al texto que se va a escribir un sentido práctico para la ciudadanía. A mí no me extrañaría, y vuelvo a insistir en mi punto, de que terminemos en unos meses más hablando de una constitución de la seguridad, del control de frontera, una constitución que aborde, ¿no es cierto?, en propiedad, no estoy hablando de un tema comunicacional, en propiedad aquellas cosas, el desarrollo de la economía de bolsillo, que llamo yo a decir, la posibilidad de que las familias vivan mejor, que tengan una economía mejor. Y yo creo que ese es un desafío posible de alcanzar. Entonces le doy baja posibilidad a ese escenario. ¿Qué pasaría? Yo comparto el deseo, pero la evaluación tengo matices, es decir, creo que es un desafío aprobar, conseguir que la mayoría ciudadana apruebe un texto, incluso en el caso del consenso total del sistema político, porque tenemos un problema de desconfianza en el sistema político, de distanciamiento respecto de la ciudadanía, porque el voto universal incorporó un electorado, comillas, rechacista no de una propuesta en particular, rechacista de lo que venga de la política. Y por lo tanto creo que va a ser un desafío aprobarla. No creo que baste el consenso en la comisión, ¿cómo se llama? Consejo Constitucional, para que automáticamente ese consenso se traduzca en votos. Va a haber enemigos, va a haber, tenemos además un sistema en que la franja divide en dos, aunque haya un pequeñísimo partido en el campo del rechazo, ese partido va a tener los mismos 15 minutos que el campo del apruebo, aun cuando el campo del apruebo venga desde el PC hasta los republicanos.
Y por lo tanto yo llamaría a no dar por hecho. Para ganar eso, para aprobar una nueva constitución, no hay que dar por hecho que está aprobada. Y por eso a la hora de discutir normas, lo decía muy bien Verónica Undurraga el otro día, nosotros vamos a proponer un texto aprobable por la amplia mayoría de los chilenos. Una última cosa, un último tema para cerrar, que también es muy relevante porque hemos estado hablando en profundidad de todos los impactos en el Consejo, en la Comisión Experto, básicamente en el proceso constitucional. Pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa para el gobierno? ¿En qué pie quedan? ¿Qué pasa con las reformas emblemáticas que se están discutiendo? Por ejemplo, la reforma de pensiones, que pareciera ir en una dirección bien distinta de lo que indicó la gente, tanto en el plebiscito, en el rechazo, como ahora en esta elección de los consejeros. Yo creo que el gobierno tiene que leer lo que pasó el domingo. ¿Ya? No vi en el discurso del presidente, ni tampoco su vocero, bueno, tal vez es injusto plantearlo así, porque es demasiado inmediato, pero uno deberá esperar, puesto en positivo, que en las próximas horas o días las autoridades de gobierno reflexionen. Y reflexionen en términos de cuál es el rol que les corresponde después de dos derrotas relevantes. Porque ellos van a seguir gobernando. Es decir, quedan 3 años o 2 años y fracción de gobierno del presidente Boric. ¿Y cómo se expresa el gobierno? Se expresa a través de sus proyectos de ley y sus reformas, y también se expresa desde el punto de vista de su gestión administrativa, política. Y en esos dos frentes tiene que haber un replanteamiento. Yo he escuchado, por ejemplo, me tocó en un programa de radio, seguir escuchando ciertos eslogans que cada día pierden mucha fuerza. Este ha sido el gobierno que más dinero le ha transferido a las instituciones policiales. Todo lo transferido este año todavía está en las arcas del Ministerio del Interior. En términos reales no hay transferencia, porque mientras no lo tengan las policías, esa plata no existe. Entonces, los eslogans se empiezan a agotar y empezamos entonces a exigirle mayor efectividad, eficacia en su gestión pública. Y en términos legislativos, ahí no solo depende del gobierno, también depende de la actual oposición, donde la mayoría la tiene Chile Vamos, a diferencia del Consejo, que la mayoría la va a tener republicano. Y en ese sentido, yo siento que debiera haber una mayor dificultad hoy día, dado este nuevo escenario electoral, de que Chile Vamos llegue a acuerdos en la lógica de los ejes del gobierno. No quiere decir que no pueda no haber una reforma tributaria, una reforma previsional, pero no creo que estén los tiempos para una reforma en esas materias en los ejes priorizados por el ministro de Hacienda o por la propia presidencia. Entonces, yo creo que debe haber una discusión pendiente, se está manifestando de alguna manera, tengo entendido que ayer ya se flexibilizó algo respecto a los umbrales impositivos por el tema de la ley minera, y eso es parte de hacerse cargo de esta nueva realidad. Ahora, si vemos las reacciones de los mercados, pensando ya en qué esperamos, bueno, fueron positivas. Ellos están esperando cosas buenas, incluso en los sectores ampliamente regulados tuvieron también alza en su valoración. Entonces, esperamos, tenemos buenas expectativas, estamos optimistas respecto, al menos el mercado, respecto a lo que viene. ¿Giros de la reforma emblemática? O sea, mira, el gobierno está mutando hace rato, está en un proceso de mutación en curso. Si tú les mostraras el gobierno que están siendo hoy a los que llegaron el 11 de marzo, dirían, no, eso no somos nosotros. No somos nosotros los que renovamos por 20ª vez el estado de excepción en la Araucanía, no somos nosotros los que celebramos la presencia de los militares en la frontera, no somos nosotros los que vamos a iniciar la negociación con SQM para ampliar sus plazos de explotación, en fin. Y ese proceso de mutación podría haber sido detenido si esta elección no hubiera confirmado el fracaso estrepitoso del 4 de septiembre pasado. Y por lo tanto, el proceso de mutación de alguna manera se confirma, porque el presidente tiene frente a los suyos que decirle, mira, no hay otra. O sea, le da más oxígeno al alma que estaba impulsando hacia ese lado. Le da más oxígeno y más movimiento y más posibilidades de juego, porque no resiste la lógica aristotélica aquellos que dicen, como nos ganó la derecha, tenemos que izquierdizarnos. Eso no resiste ninguna lógica, ¿ah? Porque los gobiernos necesitan mayoría. Y yo te aseguro que el presidente Boric quiere tener algún éxito. Y éxito, fíjate, cuando tú estás en el gobierno, significa aprobar una reforma.
nunca funciona cuando tú dices no pudimos aprobarlo porque la oposición, eso funciona unos días, pero luego el responsable de no haber aprobado es el gobierno. Si no, pregúntale al presidente Piñera y a la presidenta Bachelet por la reforma de pensiones. Entonces, el gobierno tiene hoy día no solo una necesidad, sino una posibilidad de flexibilizar. Mira, el 1 de mayo, 6 días antes de la elección, el presidente Boric dijo algo que de haberlo dicho 3 meses atrás o 6 meses atrás habría sido quemado en la hoguera pública por el Partido Comunista y los otros. Dijo, yo entiendo, dijo, que la reforma previsional tiene que reafirmar la propiedad, la heredabilidad y la libertad de elegir quién administra tus fondos. Y imploro, más o menos ese era el tono, elementos de solidaridad y de universalidad. La universalidad ya está resuelta por la PGU y los elementos de solidaridad estaban en la propuesta que concordamos en la Cámara de Diputados con el gobierno del presidente Piñera el año 2018 y que fue bloqueada en el Senado porque el Senado quería que toda la cotización adicional fuera a solidaridad. Si tú me preguntas a mí, esa propuesta aprobada en la Cámara con 3 puntos para solidaridad y 3 puntos para ahorro, capitalización individual, está a la izquierda del punto de llegada en lo que hace a la reforma de pensiones posible de aprobar. Y como todo gobierno va a tener que tomar una decisión dura. ¿Me quedo con mi bandera desplegada sin lograr ningún cambio o llego a un punto de acuerdo que está muy lejos de mis propuestas? Esa es la disyuntiva que tienen todos los gobiernos y particularmente gobiernos que tienen una doble condición: minoría en el Congreso y minoría en la sociedad. Y 2 almas, porque siguen vigentes las 2 almas. Hay una alma que es más pragmática y otra alma que es más ideológica. Y entonces a la mayoría electoral, o a la minoría electoral que el gobierno tiene, a la minoría parlamentaria, se le agrega resolver. Yo siempre ejemplifico con seguridad porque es un tema que me es más cómodo. No por nada. No por nada, pero Pepe, en la comisión que convocó la ministra, la primera, las discusiones de gente de confianza mía que estaban sentados ahí, parlamentarios, etcétera, la discusión no era entre la oposición y gobierno, era al interior del propio gobierno. El Partido Comunista Frente Amplio versus Socialismo Democrático, que tenían sobre temas de orden público, sobre todo, visiones distintas. Entonces, se le hace muy complicado al gobierno. Y la descripción que tú hacías de la reforma previsional que se discutió con mucho hace unos años atrás, también hay un factor: cambió el clima político. Cambió el clima político. Entonces la gente tiene más claro lo que quiere masivamente en términos de su futuro de pensiones. Situación que no existía el 2018 con el presidente Piñera y ni antes cuando la presidenta Bachelet también exploró estos caminos. Entonces es complejo para el gobierno porque tiene que seguir gobernando. Un gobierno que no gobierna, valga la redundancia, es un gobierno que hace más pobre a la sociedad, que la hace más inequitativa, que la hace más insegura. ¿Quiénes? Los más vulnerables. Y esa misma lógica de pensiones la podemos ver en salud, en iniciativa privada, en cualquier otra. Área. Bueno, gran tema, grandes desafíos tenemos. Pepe, Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes que estuvieron conectados también, muchas gracias por toda la atención, por la tremenda convocatoria. Y en nombre de la Cámara de la Construcción, les doy las gracias por habernos acompañado. Sigan junto a nosotros en nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias.